Bien, pasamos al capítulo 4 de Filipenses. ¿Sí? Capítulo 4, vamos a tocar hoy del 1 al 9. Filipenses, capítulo 4, versículos del 1 al 9. Hemos tenido una primera lectura en el segundo libro de Pedro, en el cual Pedro, el apóstol Pedro, hace una referencia a Pablo, diciendo de que él les ha hablado cosas que muchos a veces son difíciles de entender y que muchos indoctos e inconstantes tuercen. Bien, y el título del capítulo 3, El día del Señor vendrá. Nada diferente de lo que nos dice el comienzo del capítulo 4, ¿no? El final del capítulo 4. Entonces, vamos a comenzar con una oración a nuestro Señor para que Él sea guiando todo este tiempo. Señor y Padre, gracias, oh Dios Todopoderoso, porque estamos aquí, Señor, para recibir tu palabra, para aprenderla y, Señor, para vivirla. Y esto te lo pedimos porque de nada sirve ser oidor de la palabra, sino hacedor de la misma. Por eso te pedimos, oh Dios, que cale en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, en nuestra mente, y que podamos discernir, Señor, cuál es tu voluntad para nosotros en este día. Te alabamos, te glorificamos y pedimos que pases tú adelante y yo atrás, Señor. Que seas tú glorificado y exaltado, porque solo tú mereces la gloria. En Cristo Jesús, amén. Bien, entonces, capítulo 4 comienza con una sola palabra. Así que, ¿qué sugiere para vosotros la palabra así que? ¿Algún ejemplo de la palabra así que? Voy a poner un ejemplo de mi madre. Acabo de pasar la fregona en el suelo está mojado, así que si no te quieres llevar la fregona en la cabeza, no pases. Ese es un ejemplo de así que, ¿sí? Nosotros utilizamos esa palabra o por lo tanto, ¿sí? La palabra así que sugiere un enlace de algo que estaba diciendo aquí el apóstol, y eso se encuentra en los versículos Filipenses capítulo 3 del 20 al 21. Sí, más nuestra ciudadanía, capítulo 3, 20-21, dos versículos atrás del capítulo 4. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, por cuanto nuestra ciudadanía está en los cielos, por cuanto nuestro Señor Jesucristo está cerca, porque lo estamos esperando, porque el Señor transformará este cuerpo de humillación nuestra semejante al cuerpo de la gloria suya. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad siempre gozosos. Gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. El apóstol aquí hace varias alusiones, ¿no? Nos anima también a estar firmes. La segunda parte del versículo 1. Estad firmes, es una orden militar. Estad firmes en el Señor. No firmes, sino firmes en el Señor, sujetados al Señor. Por una razón, por la que estaba diciendo antes del así que. Porque nuestra ciudadanía es celestial, porque el Señor está cerca y porque el cuerpo de nuestra humillación será transformado semejante al de la gloria suya. Así que, amados míos y deseados, gozo y corona mía. Aquí utiliza otra palabra, gozo y corona.
Gozo siempre va a lo largo de toda la carta de los Filipenses, se utiliza en otras cartas, pero en Filipenses está concentrada la mayor cantidad de veces que el apóstol Pablo utiliza la palabra gozo. ¿Por qué? Gozo y corona mía. Pablo se regocijaba de los filipenses, eran su gozo, se regocijaba. ¿Por qué? Por lo que dice luego, corona mía. Para Pablo, los tesalonicenses, los gálatas, los filipenses eran una corona visible del ministerio del apóstol. Gozo y corona mía, también lo utiliza en 2 Tesalonicenses. Gozo y corona mía. Les está animando, diciéndole, ustedes son mi gozo. Ustedes filipenses son fruto de la predicación del Evangelio. Dios me utilizó para predicar el Evangelio a vosotros, y hoy, después de 10 años, porque esta carta fue escrita 10 años después de hoy, sois mi gozo y mi corona. Esta es una corona, por lo cual nos hace a nosotros preguntarnos, nosotros como cristianos hemos predicado el Evangelio, tenemos coronas, decir, hermano mío, gozo y corona mía. O sea, lo que podríamos decir, traducir en hijos espirituales. ¿A cuántas personas nosotros le hemos predicado el Evangelio, de las cuales nosotros podamos decir y llamarle por teléfono, enviarle un WhatsApp, amado hermano mío, gozo y corona mía? ¿Tendremos nosotros esa corona? ¿A quién le hemos compartido nosotros el Evangelio por el cual nosotros podamos decir como el apóstol Pablo, gozo y corona mía? Esta sería la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Seremos nosotros de los cristianos que recibiremos alguna corona por predicar el Evangelio y poder decir, amado mío, gozo y corona mía, fruto de la predicación del Evangelio? Sabemos que es la obra de Dios, pero Dios utiliza estos vasos de barro para la predicación del Evangelio. Dios no solamente se valió de los fines, sino de los medios también. Nosotros somos el medio, los vasos frágiles, nosotros, para la predicación del Evangelio. No manda ángeles ni manda coros celestiales para la predicación del Evangelio. Utiliza a mortales como nosotros para que su reino sea extendido. Y aquí dice, goza y corona mía, estad así firmes en el Señor. Firmes con relación al capítulo 3, donde habían judaizantes, donde habían personas que eran sensuales, que andaban diciendo doctrinas raras, ¿sí? Y pervirtiendo el Evangelio. Por eso le dice el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 4, ya comienza con que así que hermanos, estad firmes. Amados hermanos, hijos míos, corona mía, yo llegaré al Señor y el Señor verá mi corona. ¿Cuál es la corona? La que el Señor da a los que predican su palabra. La Biblia habla de 4 tipos de coronas, ¿no? Pero no vamos a tocar ese tema ahora, pero sí habla de varias coronas. Esto es una manera de decir, no para gloriarnos nosotros de esto, sino demostrar que los frutos de la predicación se le pueden denominar corona, aunque la obra de Dios nos concede esa corona de la predicación y de los frutos de la evangelización. Dice, versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique, a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí vuelvo a utilizar la palabra sentir, sean de un mismo sentir en el Señor. Si vamos al capítulo 2, al capítulo 3, sí, el capítulo 2, versículos 5, 6, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y continúa esta declaración, esta hermosa declaración. Aquí le está diciendo a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Algo estaba pasando. Si leemos, volvemos y releemos el capítulo, la carta a los Filipenses, hasta este punto habían habido
algunas instrucciones del apóstol Pablo con relación a la división dentro de la iglesia, a pequeñas disputas que no sirven para nada. Y aquí le está mencionando dos nombres de dos hermanas que probablemente fueron cofundadoras de la congregación de Filipos. Digo probablemente porque la primera que aparece en el registro en Hechos 16 es Lidia, pero dice que había más hermanas, entonces probablemente puede ser. Sin embargo, afirma el apóstol Pablo de que estas dos hermanas, Evodia y Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora me diréis que los cristianos no tenemos disputas, que a veces los cristianos no tenemos diferentes puntos de sentir, o sea, no discutimos, no estamos todos siempre de acuerdo en todas las cosas. ¿Sí? No. Todos los cristianos estamos de acuerdo. Estaba oyendo ayer un predicador que decía que un pastor estaba corrigiendo a dos hermanos y el pastor decía que le creció la nariz porque había dicho que mi esposa y yo, en los 30 y pico, 40 años que tenemos de casado, nunca hemos discutido. Yo decía, caramba, viven bien lejos el uno del otro, porque yo discuto con mi esposa. Tenemos a veces muchas maneras de ver las cosas, a veces con ciertas diferencias, ¿no? Los hombres somos más cabezotas y las mujeres son más dedicadas, o sea, tenemos diferentes puntos de ver, incluso un partido de fútbol, ¿sí? Nosotros, ¿por qué no le puso la rodilla más arriba y ¿por qué le pegó? Entonces vemos de la misma situación dos maneras diferentes y discutimos. O sea, son cuestiones naturales que van en el carácter del hombre caído. No podría yo decir que estamos de acuerdo en todas las cosas, pero sí es cierto que el apóstol le está diciendo a Evodia y a Síntique que tengan un mismo sentir en el Señor. Ya les anticipo, hermanos, que cuando estemos en la gloria, porque aquí dice el apóstol Pablo que asimismo te ruego a ti que le dice el versículo 3, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, o sea, a Evodia y a Síntique, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, como los nombres de ellas, dice el apóstol que está en el libro de la vida, y si nosotros somos creyentes, nuestro nombre está en el libro de la vida, sabemos que sus nombres son Evodia y Síntique. Cuando estemos en la presencia del Señor le preguntaremos cuál fue el problema. ¿Sí? ¿Por qué discutieron? Lo bueno es que el apóstol Pablo no dice cuál fue la razón. Simplemente decían que había un sentir diferente. Pero imaginaos que el apóstol Pablo menciona los nombres. Es como si mencionara mi nombre y el de Luis. Os ruego a Luis y a Olmer que sean de un mismo sentir en el Señor. Y los demás hermanos dirán, ¿qué habrá pasado aquí entre estos dos? Sí, siempre quedaría eso en la mente. Pero lo que dice el apóstol Pablo es, pónganse de acuerdo. Ustedes están escritos en el libro de la vida, son colaboradores junto con Clemente, versículo 3, y combatieron junto conmigo en el Evangelio. El apóstol Pablo está diciendo que Evodia y Síntique, a pesar de tener diferencias y de las cuales no habían consolado esas diferencias, eran pueblo de Dios, eran santas, su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Por lo tanto, póngase de acuerdo. Y aquí viene el referee, el árbitro. Seguramente es Epafrodito, es el que lleva la carta, porque aquí le dice versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron. Y aquí viene otro punto, ayudes a estas que combatieron. Quiere decir que muchas veces nosotros como cristianos necesitamos la asistencia de una tercera persona para conciliar nuestras diferencias. Lo está diciendo aquí, no me lo estoy inventando yo. Está diciendo, ¿qué dice versículo 3? Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, mujeres combatientes
Mujeres combatientes, el Evangelio no solamente lo predicamos los hombres y no solamente en el púlpito, sino también las mujeres, combatientes, fuertes. Que de hecho, yo creo que no hay lugar a dudas, si nosotros le preguntamos a algunos de los hombres de esta congregación, de decir que las mujeres son las que más fortaleza dan en esta congregación, en esta y en cualquier congregación del mundo. Y de esto se vale Dios, Así que estas guerreras están necesitando la mediación de un hermano. Necesitan la mediación de un hermano. En este caso, compañero fiel, Epafrodito. Podríamos decir que es Epafrodito que es el que está llevando esta carta. Pero dejémoslo que hay un compañero fiel que va a servir de mediador para conciliar a dos hermanas, a Evodia y a Síntique. ¿Qué es el problema? Como lo he dicho, cuando estemos en el cielo y veamos a Evodia y a Síntique, se lo podemos preguntar. Pero aquí no dice nada de eso. Entonces nos quedamos en que había una dificultad entre dos hermanas y necesitaban la mediación de un hermano que les ayude a conciliar esas dificultades en las cuales no estaban puestas de acuerdo, porque no tienen el mismo sentir en Cristo, en el Señor. ¿Sí? Puede ser humildad. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, tiene que ver seguramente con algún aspecto de humildad. No querían torcer el brazo, o los dos la tenían torcido así y no se ponían de acuerdo. Yo tengo la razón, tú tienes la razón, bueno, cosas de estas, ¿no? Pero les dice que tienen que ponerse de acuerdo en el Señor. Dice versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Estad siempre gozosos, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. El Señor nos da a nosotros motivos para estar gozosos, incluso en medio de las dificultades. Y el apóstol Pablo, al escribir esta carta específicamente, estaba en el pretorio, en Roma. No estaba visitando el Coliseo romano como lo hacen hoy los turistas, que van por ahí y ven la ruina y dicen, ah, qué bonito. Bonito ahora, pero cuando eso estaba recién construido, mandaban a los cristianos a que se los engulleran los leones y los cogieran los gladiadores como guantes como sacos de entrenamiento, a ver si la espada cortaba o no cortaba. Mataban y sacrificaban a los cristianos. No, Pablo no estaba ahí en esta Roma. Pablo estaba en la Roma con 4 guardias atados a su pie. Tenían un cepo, una cadena, y cada guardia venía y se la ataba. Terminaba el turno de este guardia, venía el siguiente guardia. ¿Sabes qué pasa? Que para cualquiera de nosotros esto podría haber sido una congoja y una tristeza, estar siempre con el mismo tío, con 4 tíos al día, con una cadena. Para Pablo, ¿sabes qué significaba esto? 4 personas a las cuales predicarle el Evangelio. En esta carta vemos que el apóstol Pablo, a pesar de la dificultad en la que tenía, él estaba gozoso y animaba a los hermanos con alegría: gozaos siempre. En otras palabras, cuando Pablo escribe desde Roma, él está en una situación en la cual ninguno de nosotros querría estar. Pablo está con un guarda pretoriano cada tantas horas. Dividimos a 6 horas por guardia. 6 horas seguidas con el mismo guardia. Si Pablo tenía que ir al baño, pues tendría que ir al baño con el guardia, o lo que sea. Si tenía que comer, pues vale, como ciudadano romano tenía los privilegios. Pero él no veía eso como una dificultad. Para él era un motivo de gozo que podía escribir, y escribió las mejores cartas desde la prisión, en medio de las dificultades. Así que cuando leamos esto, tengamos en cuenta que él está diciendo regocijaos, no lo está diciendo desde Cancún, no lo está diciendo desde Bora Bora, ni siquiera desde Palma de Mallorca, lo está diciendo desde una prisión. Regocijaos siempre. Otra vez digo, regocijaos.
Sí, estad siempre gozosos, alegres en el Señor. Versículo 5, regocijaos. Versículo 4, regocijaos. Entonces, ¿qué podemos aprender de este aspecto, de esta parte aquí? En medio de tanta situación que el apóstol está pidiéndole a un hermano que interceda para que dos hermanas estén unidas, arreglen sus diferencias, que manifiestan, porque en toda la carta anterior, en toda la carta de los Filipenses vemos que hay unas razones por las cuales el apóstol escribe. Escribe por razones de que hay alguien que se está metiendo para enseñar doctrina falsa. Escribe por razones de que hay hermanos que son judaizantes que dicen, no, hay que circuncidar a los hermanos. Dice Pablo, no, esto no es así, esto no hay que circuncidar a nadie, esto no es así. O sea, personas que te quieren llevar a la ley de nuevo. Y también hay otros que son sensuales. También hay otros hermanos que son sensuales, quiere decir que son otras personas que son sensuales y están enseñando o sea, cuyo Dios es el vientre, o sea, su barriga, o sea, no les importa la doctrina, no les importa la enseñanza, lo único que les importa es, si a mí me llega el dinero y yo como, todo bien. Así sea que le enseñe herejías a estas personas. Entonces, este tipo de personas estaban ahí, y Pablo era muy celoso de la congregación a la cual él había compartido el evangelio. Y le sumamos a esto a las dos hermanas que eran un buen testimonio de la iglesia, a la cual Pablo está diciéndoles, son coherederas, son colaboradoras mías, son amadas hermanas que lucharon conmigo por la fe, que están en disputa. Entonces quiere decir que los hermanos muchas veces vamos a disputar y a discutir y a tener diferencias, pero siempre es bueno que haya consolación y que haya una mediación de un tercero en lo mejor posible, ¿no? Para limar asperezas y para que la iglesia sea un buen testimonio. Luego, dice capítulo 5, versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vaya, ya veis, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Yo he de reconocer que en estos días, esa fue la última que he tenido, es gentileza. No sé, viernes, no me acuerdo, viernes, no fui muy gentil. O sea, sí fue gentil de como un gentil de los de afuera, pero no he sido amable con el cartero de mi vecindario. No me quiso entregar una carta que es de mi propiedad, pero no me la quiso entregar porque tenía que ponerme una mascarilla que no es obligatorio al aire libre, y tenía que echarme gel. Pero si usted me tiene que traer una carta, usted no me tiene que dar a mí curso de cómo lavarme, ¿no? O sea, cómo recibir mi carta. Entonces no fui gentil y no fui un testimonio. Entonces dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Es probable que esté diciendo aquí el Señor está cerca, no cerca de que ya viene pronto. No solamente eso, porque como hemos leído en el capítulo 3, versículos 20, dice, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 3 del 20, versículo 20 del capítulo 3. Y aquí afirma de que el Señor está cerca. Quiere decir que tiene dos posibilidades. El Señor está cerca porque el Señor siempre está cerca de su pueblo. Él dice, no los desampararé ni los dejaré. ¿Sí? El Señor está cerca de nosotros, está cerca de su pueblo. Y el Señor está cerca en su venida. Su venida siempre es inminente. De hecho, nosotros como cristianos tenemos que enfocarnos en que el Señor está cerca. Nosotros tenemos que vivir como si el Señor ya fuera a venir. ¿No veis lo de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo donde dice el siervo, mi Señor tarda para venir, así que... y luego le llega antes de tiempo? O las viudas, el aceite de las vírgenes. No, hay que estar atento, como si el Señor ya fuese a venir. Entonces eso es un ánimo para nosotros como cristianos, que tenemos que estar muy atentos en nuestra vida como cristianos, pensando siempre que el Señor
su venida es inminente. Mire, hay veces, a veces no, pero hay veces en las que yo me machaco la cabeza pensando siempre en esto. Debo vivir como si el Señor ya viniera. Y nosotros vemos en la carta de Pablo, el Señor está cerca, el Señor está cerca. De hecho, en la primera lectura dice el apóstol Pedro de que hay unos que son soberbios, algunas personas imprudentes, que dicen, ¿dónde está su venida? No hay que venía. Y el apóstol Pedro dice, el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por costumbre. No, el Señor cumplirá su promesa. Él dijo que vendría y nosotros tenemos que pensar siempre que el Señor viene, que viene mientras nosotros estemos vivos. Nuestro anhelo como creyentes es ser transformados. No es morir y ya el Señor ya me voy con el Señor, que también es cierto. No, es que estoy vivo y el Señor vendrá en cualquier momento. Esa es la vida que yo pienso, es más productiva para el creyente. Pensar que en cualquier momento el Señor viene y transforma mi cuerpo de miseria semejante al de la gloria suya. Capítulo 3, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Versículo 6, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras, ¿qué dice? Vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Había un cuadro en la oficina de un predicador que decía, ¿por qué orar? ¿Por qué orar? Es sarcástico, ¿eh? ¿Por qué orar cuando podemos preocuparnos? ¿Por qué orar cuando podemos preocuparnos? Es sarcástico, porque siempre estamos súper preocupados. Y Dios nos ha dado una herramienta para despreocuparnos. Eso no quiere decir que nosotros no estemos atentos y activos a las cosas, pero dice aquí, por nada estéis afanosos, por nada estéis estresados, por nada os afanéis, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Si tienes algún afán, si tienes alguna preocupación, si tienes algún estrés, recuerda que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y rogativa, ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias. Entonces, vamos a disminuir, desgajar un poco esto. En la vida de los muchos creyentes, esto es lo que más sucede. Estamos súper estresados y preocupados. Hermano, ora. Hay un cántico que dice, si estás débil y cansado, pide a Dios en oración, Él será refugio eterno. ¿Sí? No me acompaña la voz, pero es un himno cristiano. Si estamos cansados, si estamos débiles, no sentimos las fuerzas suficientes como para salir adelante en de nuestras preocupaciones, ora. No te estreses. Relájate. Ora. Tienes que orar, porque el Señor nos manda que nosotros oremos. Versículo 6. No estéis afanosos por nada. Es un absoluto negativo. No os afanéis por nada, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Yo he experimentado ese afán, esa ansiedad, porque no he estado orando. Y no es que sea uno un lacónico o una persona que dice, bueno, voy a ponerlo al Señor y ya Él subirá el vaso del suelo a la nevera. No, o sea, me refiero a que uno tiene que ser activo, pero las preocupaciones, estas ansiedades que te quitan la paz,
que el Señor te da, tiene una solución sencilla, y el apóstol lo dice: todo. No estéis afanados por nada, no os estreséis por nada. Pon estas cosas del Señor. No se estresen, pongan estas cosas en las manos del Señor. ¿Qué cosas? Pues todo. Si no nos estresamos por nada, es que tenemos que colocar todo. Aquí no hace un marco referencial de diferencias, ¿no? Estas cosas sí y estas cosas no os afanéis. Por estas cosas sí os afanéis y estas cosas no. Él dice, nada quiere decir que tienes que entregar todas vuestras ansiedades y todas vuestras angustias en las manos de Dios. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Vemos aquí nuestro Señor Jesucristo, Mateo 6, 25 al 33, tuvo que reprender a los discípulos y dejarles ver que el afán no cambia las cosas. Dice, 3 lecciones claves, vamos a ver Mateo 6 del 25 al 33. Mateo 6, del 25 al 33. En esta porción de las Escrituras, el Señor nos está hablando del 25 al 33, dice aquí así, dice la palabra del Señor. Justo el título dice, el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. Siempre es bueno recordar el Evangelio, el afán y las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el afán y la ansiedad. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, o sea, 50 centímetros? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe, no os afanéis, pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Conclusión de este versículo. Lo que aprendemos del Evangelio de Mateo, que estamos bajo el cuidado del Señor, porque valemos más que muchas de estas aves, que no vale la pena afanarse. No vale la pena afanarse. Y tercero, porque esto es lo que hacen los incrédulos. Los incrédulos, los que no tienen a Dios, los que no creen en Jehová de los ejércitos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre se afanan buscando las cosas por las cuales nosotros no deberíamos preocuparnos. Entonces el apóstol Pablo tiene razón y nos exhorta, no solamente a los filipenses, sino a nosotros a través de estas escrituras, en que por nada estéis afanosos. El apóstol Pablo lo que está recordando son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y lo que está haciendo es un resumen: no se afanen por nada, sino que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fijaos que dice oración y ruego con acción de gracias. Quiere decir que nosotros oramos y le damos las gracias a Dios porque sabemos que Dios hará lo mejor para nosotros, y por eso le oramos enseguida. No esperamos que el Señor me contestó a la oración, entonces oramos en agradecimiento después que nos contestó en la oración. No, lo que está diciendo aquí el apóstol es: agradécele ahora por lo que le estás pidiendo a Dios, porque sea lo que sea, el Señor
te va a contestar y lo que te conteste es bueno para ti. Por lo tanto, agradécelo. Si veis que hay una diferencia entre esperar a que el Señor te conceda la petición y agradecerle, a agradecerle de antemano. Al agradecerle de antemano, sabes que el Señor está haciendo, va a hacer su voluntad. Nosotros no podemos cambiar las cosas a través de la oración. La oración nos sirve a nosotros para cambiarnos a nosotros, a depender más de Dios y todas estas cosas. No creas que las decisiones eternas de Dios nosotros las vamos a cambiar en este espacio del tiempo. Las oraciones son un medio por el cual nosotros mostramos humillación por nuestra incapacidad. Y por eso colocamos las cosas todas en las manos de Dios. Y debemos orar cuando le pidamos las cosas al Señor sabiendo que Él las va a contestar. A lo mejor no como nosotros querremos, pero cuando las conteste lo sabremos y tenemos que volverle a dar las gracias. Pero bueno, darle las gracias de antemano. Vuestra gentileza, dice, versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vaya, entonces, fijaos lo que dice. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego dice la consecuencia de hacer de practicar la vida cristiana de esta manera. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no que va en contra del entendimiento, no que es inentendible, sino que sobrepasa el entendimiento. Quiere decir que no lo podemos comprender, pero no es incomprensible. ¿Sabes a lo que estoy diciendo, no? Muchas veces no entendemos por qué tenemos tanta paz en el Señor. No sabremos cómo explicarlo, pero la tenemos. Esa es una manera de expresar, como dice aquí, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros no nos afanamos por nada, cuando no nos preocupamos, como dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6, por el vestido, por la comida, por qué vestiremos, qué comeremos, por todas estas cosas por las cuales los hijos de los hombres, los incrédulos, se afanan, cuando nosotros confiamos en el Señor plenamente, en toda su soberanía y en que las cosas estarán, Dios las ha dispuesto para nuestro bien, entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si hacemos esto, obtendremos esto. Si confiamos en el Señor y no nos afanamos por nada, sino que ponemos todas las cosas en las manos de Dios, la consecuencia es que tendremos una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿No es magnífico? Vamos a intentar ponerlo esta semana en prueba. Vamos a procurar no afanarnos por las cosas que el mundo se afana. Vamos a procurar no preocuparnos por qué comeremos o qué vestiremos. El Señor, no me malentiendan. Ahora no vayamos y nos vayamos a sentar frente a la televisión durante toda la semana a esperar que nos traigan la comida. No, tenemos una responsabilidad delante de Dios, pero también tenemos una confianza delante de Dios de las cosas. Nosotros saldremos a trabajar, evidentemente, pero nuestro afán no es ir a trabajar para poder proveer. No, nuestro afán es glorificar a Dios y colocar nuestras necesidades delante de Él, que ya Él proveerá. ¿No somos más que pajaritos? ¿No somos más que los lirios? A los lirios los viste, a los pájaros los alimenta. Por lo tanto, si somos más y somos hijos de Dios, no nos afanemos por esas cosas, como se afanan los del mundo. Confiemos en el Señor. Hay que ser agradecidos. Eso ayuda a que garantice que nosotros escucharemos, que el Señor, nuestra confianza de que el Señor escuchará y contestará a la oración. Dar las gracias por adelantado es un ejercicio de fe.
Ser agradecidos con Dios después de hacer una oración por una petición es un ejercicio de fe, de que el Señor la contestará. Vuelvo y repito, o sea, no sabemos cuál es la voluntad de Dios con relación a eso, pero tenemos que orar y luego agradecer a Dios porque Él contestará nuestras oraciones. Sabemos que quizás no podemos ver la respuesta en camino, pero tenemos que confiar. Dios es Dios, o sea, Dios no retarda sus promesas, y Él dice que pongamos todas las cosas en oración y que nos preocupemos por las cosas del reino de los cielos, que las demás cosas, ¿qué dice? Serán añadidas. Entonces preocupémonos por las cosas de Dios para que las otras cosas estén añadidas. Entonces debemos gozar la paz de Dios, ¿no? ¿Sí o no? Sí, tenemos que gozarnos de la paz de Dios. ¿Cuál es el resultado lógico en la vida del cristiano que ha vencido la preocupación y ha aprendido a orar en forma agradable a Dios? ¿Cuál es el resultado lógico de dejar nuestras cargas al Señor? De dejar nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestras súplicas, de no afanarnos por nada. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado lógico? Pues la paz del Señor. ¿Sí? El resultado de confiar en Dios es la paz de Dios. Por nada estéis afanosos. Versículo 6. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No os afanéis por nada, porque el Señor cuida de vosotros, ¿no? Y versículo 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, como he dicho antes, no es una paz irracional, no es una paz ilógica, no es una paz incomprensible, es una paz simplemente que sobrepasa el entendimiento. Es una paz que quizás nosotros no podemos explicar, pero sabemos que está ahí. Guardará nuestros corazones. La paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como dije antes, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, versículo 7 del capítulo 4 de Romanos. Es una paz difícil de comprender. No es una tranquilidad temporal, o sea, no es algo que, de momento, no, es una paz permanente, una paz duradera, una paz hacia la eternidad. Es una paz que el Señor nos prometió, que Él dice que mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿sí? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, como decía en Juan. Y dice que guardará nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Guardará nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Esta es una promesa de salvaguarda contra las acechanzas de Satanás, del enemigo. Y también, ¿sabéis contra quién? Contra nuestra propia naturaleza. Cuando nosotros, porque nosotros por naturaleza somos enemigos de Dios, nuestra naturaleza tira para un lado. Aunque nuestro espíritu quiera agradar a Dios, a veces las cosas que hacemos no las queremos, ¿no? Pero deseando hacer las cosas de Dios, entramos en conflicto a veces, ¿no? Porque todavía no estamos librados, como dice el apóstol Pablo, de este cuerpo de muerte. Pero gracias damos a Dios que aunque estamos en este cuerpo, el Señor nos da una paz que nos ayuda, una paz en Él, que nos ayuda a luchar contra nuestra propia naturaleza, porque confiamos en Él, depositamos nuestra confianza en Él, no la depositamos en las circunstancias, y contra las acechanzas del enemigo. Y esa paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Luego, para terminar, este versículo 7 dice Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿sí? Porque en ti ha confiado. ¿Sí lo veis? Vuestras angustias, vuestras dificultades, vuestros afanes, deposítalos en las manos del Señor.
por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Oración, ruego y acción de gracias. Habíamos leído en Mateo 6, 25 al 33, que no nos afanemos, o sea, no nos estresemos por estas cosas por las cuales el mundo se estresa. Entonces tenemos que afirmar nuestra identidad cristiana, tenemos que reconocer que como cristianos dependemos del Señor, como cristianos tenemos la promesa de que el Señor proveerá todas estas cosas. Dependemos de que el Señor, a través de nuestras oraciones, porque nosotros dice, orad en todo tiempo, ¿sí? Poned vuestras peticiones delante de Dios en todo, en oración, ruego con acción de gracias. Cualquier afán, cualquier dificultad que tengas, ponla en las manos de Dios. Y el Señor traerá su paz sobre ti. Y esa paz te guardará tu corazón y tus pensamientos. Versículo 7. Ahora, en esto pensar. Por lo demás, dice el versículo 8, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por lo demás, ¿qué sería lo demás? ¿Qué sería lo demás? Las demás cosas, ¿no? Las otras cosas. Aquí le estaba hablando de todo lo que está desde el capítulo 1 al capítulo 3, al capítulo 4, por las demás cosas, o sea, aparte de las disputas que tiene Evodia y Síntique, a las cuales pide el árbitro, que habíamos dicho que posiblemente era Epafrodito, por las luchas que tenemos como cristianos, a las cuales nuestras peticiones tenemos que colocarlas, nuestros afanes, debemos ponerlos en las manos del Señor. Por las demás cosas, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto. Entonces tenemos que pensar en las cosas que son verdaderas, en las cosas que son honestas, en todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Todas estas cosas, si hay alguna virtud, mira lo que dice, si hay alguna virtud, si existe ni la hay, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No me quiero detener mucho aquí, porque precisamente cuando toque la siguiente predicación partiré del versículo 8, pero quería terminar con esto, ¿no? Meditar en esas virtudes, todas estas cosas, la paz, depositar la confianza en nuestro Dios, al depositar todas nuestras cargas, nuestras ansiedades en Él, estar unidos, unánimes, juntos, aún a pesar, como decía el apóstol a Evodia y a Síntique, que limaran las asperezas, porque, como sabéis, y hemos llegado a confirmar aquí, los cristianos no tenemos nunca problemas los unos con los otros. Porque cuando tenemos dificultades siempre es bueno que haya un tercer hermano que interceda para limar las asperezas. Y por eso, si hay algo aquí, algún hermano que tiene alguna dificultad con otro y no se ponen de acuerdo en algunas cosas, pueden hablar con nuestro hermano Víctor o con Patricio o con algún hermano maduro en la fe con el que tengan confianza para limar las asperezas y ponerse de acuerdo y ser unánimes en el Señor. ¿Sí? Como lo manda el apóstol Pablo a Evodia y a Síntique, ¿sí? Que tengan el mismo sentir. Entonces terminamos. ¿Qué encontramos en el capítulo 4 del 1 al... Vamos a ponerlo del 1 al 7, porque realmente quiero tomar la segunda parte a partir de aquí. Encontramos que los requisitos para gozar a Cristo están desde el versículo 1 al 9. ¿Sí? Tener un mismo sentir, del 2 al 5, ser cristianos de oración, versículo 6, gozar la paz de Dios, porque al gozar la paz de Dios tenemos una tranquilidad y estamos protegidos en nuestra mente y nuestro corazón de las acechanzas del enemigo, y estamos guardados en Cristo.
¿sí? Estamos guardados en Cristo. ¿Qué nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, espada, desnudez. Nada. Esto también tiene que ver con lo que Dios nos ha enseñado a través de las predicaciones. Patricio estuvo predicando Romanos completo, está en las grabaciones, son unas buenas enseñanzas. Deberíamos de vez en cuando, no para que haya likes en YouTube, sino para volver a escuchar la predicación de nuestros pastores, que reviséis las cartas a los romanos, la carta a los romanos, las predicaciones que están en el grupo. Si os parece, las pasaré de nuevo, el link, para que estudiemos la carta a los romanos. ¿Por qué? Porque esto también tiene que ver con nuestro carácter, en medio de las dificultades y esto. Y aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que, como dice nuestro Señor Jesucristo, por nada estéis afanosos. No se afanen. Somos más que los pajaritos. No nos preocupemos por la que vamos a vestir. Somos más que los lirios. No seremos muy agraciados, pero Dios nos va a vestir a nosotros y nos va a alimentar. Sea que te guste comer o no te guste comer carne, sea que te guste vestir, el Señor proveerá para esas cosas, no te preocupes por ellas. Y guarda y deja todas tus cargas en el Señor y Él cuidará de ti. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, vamos a resumirlo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar y hacer lo bueno. En resumidas cuentas, pensar y hacer lo bueno. Lo que es bueno, lo que es agradable delante de Dios, hacedlo. Y como dice el apóstol Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. En el apóstol Pablo, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Vuelve, es una manera de reafirmar lo que había dicho en el versículo anterior, en el versículo 7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento estará en vosotros si vosotros depositáis vuestros afanes al Señor. Y el apóstol Pablo vuelve y dice aquí, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. No es, mirad a ver si lo hacéis. No, es un imperativo, es una orden. Haced esto. Lo que visteis, oísteis, recibisteis y aprendisteis de mí, esto haced. Y hay una consecuencia. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. El Señor estará con vosotros, nuestro Señor Jesucristo, y guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones. Y si hacemos lo que dice la palabra de Dios, el Dios de paz estará con nosotros. Amén. Así que, hermanos, estad siempre gozosos, colocad siempre todas las cosas en la mano del Señor, no importa cualquiera que sea lo que tengamos en la cabeza, en la mente. Dios conoce cuáles son nuestras necesidades, sabe cuáles son nuestros pensamientos, sabe por qué cosas estamos pasando, estreses que no deberíamos tenerlos, pero cuando nos llegan, la primera respuesta de un verdadero creyente, que es lo que hacemos normalmente, es ponerlo en oración a Dios y darle gracias. ¿Sí? Entonces nos quedamos con esto, ¿no? No os afanéis. Todas las afanes que tengáis, colocadlos en las manos del Señor en toda oración, ruego y acción de gracias, dando siempre gracias. Y esto es un ejercicio de fe, porque Dios contestará nuestras oraciones, y por eso le agradecemos de antemano por las oraciones. Y todo lo que hagamos, lo hacemos para la gloria de Dios, y todo lo que hemos oído en este púlpito y hemos visto que en la vida del apóstol Pablo, y hemos oído del apóstol Pablo a través de nuestros pastores,
y no solamente del apóstol Pablo, de lo que dice la palabra de Dios a través de nuestros pastores, todas estas cosas, hacedlas. Es una orden, hacedlas, y el Dios de paz estará con vosotros. Hemos quedado en que esta semana practicaríamos eso, ¿no? Cristina, intentaremos. Descansaremos en el Señor, porque Él es nuestra roca, nuestro ayudador, nuestro refugio, y en Él estamos nosotros guardados. Vamos a terminar con una oración.